Entonces, y ahí dice yo. Bien, por favor, retomamos. Después de esta interrupción de la transmisión, volvemos. Y estábamos en la posición del dar y del recogimiento. Las manos así implican el recogimiento. La posición es una cuestión fundamental, también la digo corto, después la vamos a ir desplegando y repitiendo varias veces. Es en la tierra, abajo, sentado, en posición con los que puedan, con las piernas cruzadas, o sea que no voy a hacer ahora, pero yo lo hago en voz alta y después hago en voz baja, cerrando los ojos. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de mis pecados. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de mis pecados. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de mis pecados. Sugiere Pablo Dors que uno todos los días cuando inicia esto, y esto lleva toda la vida de la meditación, tiene que hacer 20, 25 minutos, media hora por día. Después uno tiene que hacer dos cosas o tres. Primero, el silenciamiento. Y segundo, el aquietamiento. No hacer silencio y quedarse quieto. Silenciamiento y aquietamiento. Eso es lo que hacían los padres y madres del desierto. Eso que yo he hecho aquí muy toscamente es lo fundamental. Repetir el nombre de Jesús, en el caso de los cristianos, y va uno, en alguno de los cuentos del desierto, va uno a buscar el maestro, porque uno siempre tiene que tener un maestro espiritual. Y si uno no tiene un maestro, tiene que buscarlo de nuevamente. Va un discípulo y le dice al maestro, encuentra un maestro, y dice, yo quiero que usted me enseñe. Y el maestro le dice, cuando los maestros se ponen a decir algo, le dice, anda y decí como esta letanía, esta inspiración y respiración, 1000 veces. Entonces va y vuelve, maestro, ya he hecho las 1000 veces. Ahora anda y hacela 3000 veces. Claro, uno dice, bueno, pero es difícil. Dice San Pablo, hay que orar sin cesar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso nosotros? Varias. Capaz que le hemos entendido tarde, mal y nunca. Todas esas varias. Pero practicarla creo que es más difícil. Hablo por mí. Y llegó a los 66 años creyendo que rezaba, y no digo que se reza ahora, pero sé que ahora sé qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para orar. Orar sin cesar es que cuando yo estoy caminando, mis 45 minutos, mi hora, puedo estar escuchando música, puedo estar haciendo lo que sea, pero puedo estar haciendo la inspiración y la expiración que no puedo no hacer. Y esa inspiración y expiración puede ser un orar sin cesar si yo lo pongo en esa tarea de concentración. Porque las cosas que a nosotros nos quiebran, nos rompen, nos desdoblan, son los ruidos y son las prisas. Si nosotros nos vemos voluntariamente constreñidos a silenciarnos y a aquietarnos, nos vamos a dar cuenta de qué parlanchines que somos. No podemos hacer silencio. Si nos constreñimos por la meditación a aquietarnos, nos daremos cuenta qué inquieto que somos. Pablo Dors dice, con una ironía muy fina, dice,
Él escribe una trilogía del silencio y son dos que son ficticias, de ficción, porque él es un gran escritor, y una que es un ensayo. El ensayo es uno de los libros que más se vende en España actualmente y en todo Iberoamérica. Se llama Biografía del Silencio. Sobre el silencio, voy a decirlo con una humorada, vamos a hablar un montón. Y esa humorada, les comentaba, estaba también en la tesis doctoral que hice yo en alemán, en que puse como epígrafe, estoy hablando del año 1984, mucho antes que conocer a los padres del desierto y a Pablo Dors, una frase de George Bernard Shaw que decía: amo el silencio, hablaría horas sobre él. Es una ironía, claro que es una ironía súper profunda, porque nosotros somos incapaces de ir en el auto sin hacer silencio. Prendemos la radio, ponemos la música. Somos incapaces de estar solos con nosotros mismos, regalándonos el tiempo de meditar y de contemplar. Entonces, aquietamiento y silenciamiento son las dos actitudes fundamentales que uno tiene que tener para meditar. Ahora, lo segundo, meditación y contemplación. Contemplación es cuando en lenguaje cristiano, que hay otros lenguajes que no son cristianos, que los veremos también, veremos a un gran cristiano muy oriental y budista, de padre hindú y de madre catalana católica, que es cura, Raymond Panikkar, y tiene un libro de 600 páginas sobre el silencio de Buda, Introducción al ateísmo, se llama. Bueno, esos pasos y esa simbiosis y esa síntesis, y estoy hablando del budismo zen, y no estoy hablando del yoga, porque es otra historia, y uno puede hacer budismo zen y ser cristiano, y puede hacer yoga y seguir siendo cristiano, porque el yoga no me impide ser cristiano, y el budismo zen tampoco, pero yo puedo usar de las técnicas y de la sabiduría que tienen estos señores. Entonces, yo tengo uno de los capítulos que he puesto es ejercicio del puente místico entre cristianismo y budismo, que veremos más adelante. Ahora estamos en esto de la contemplación. En la contemplación tenemos mucho más vigorosas tradiciones y raíces cristianas. Cuando se nos dice que estamos habitados, somos nuestro cuerpo, nuestra carne, por decirlo más carnalmente, es el templo del Espíritu Santo, estamos diciendo lo más importante que se puede decir. Pero uno no está de buenas a primeras sin una larga ejercitación, llegando a la séptima morada, en la morada de Teresa de Ávila. Tiene que pasar por la primera, la segunda, la tercera, etcétera, y llegar a la séptima morada, el castillo interior. Ese castillo interior es el templo en el que tenemos un huésped en ese templo. Ese huésped, como dice un poeta, es el Espíritu Santo. Y entonces dice el buen Pablo Dors, mi maestro en estas lides, claro, yo he hecho primero esta cuestión del budismo, estos 6 años haciendo budismo, pero yo ya era cristiano y me he hecho cura. Y he ido a teología en Roma, en Praga, en Viena. Y entonces, cuando yo estaba siendo cura, me ordenan de cura, hace 15 años, dice, y yo me preparo con mucha emoción y con mucha dedicación para preparar una buena homilía, diciéndome para mis adentros, yo les voy a enseñar a esto lo que es una homilía. Entonces, cuando predica la homilía en su primera misa, y la gente toda así, muy contenta, viene a felicitarlo, y él tiene un hermano menor que es director de teatro. Y entonces se acerca
chocho y le pregunta, ¿y qué te ha parecido? Muy mal. Bueno, no era tiempo para ponerme a charlar con él de por qué le parecía muy mal, pero unos días después lo encuentro y le pregunto, ¿por qué me has dicho que te pareció muy mal? En primer lugar, no sabes hablar. En segundo lugar, no sabes leer. Y dice, ¿por qué no sé hablar? Porque vos cuando hablas no tenés que hablar en general. Si hablas en general no hablas a nadie. Siempre tenés que hablar en sentido personal, dirigirte a la persona. Y no sabes leer. Leer es escuchar al otro. Yo no puedo hablar si no sé escuchar. Y lo más importante y primero es saber escuchar. ¿Escuchar a quién? Escúchate a vos mismo. Escuchar, eso es la meditación. Escucharse a uno mismo. Porque los ruidos y las prisas nos sacan del silencio interior y nos sacan de la quietud, del aquietamiento. Entonces, saber escuchar. Solo si me sé escuchar a mí mismo, podré escuchar a los otros. Y solo si puedo escuchar a los otros, puedo escuchar a Dios en mí. O sea, la obediencia, ob audire, es oír al que está delante, la obediencia es fundamental. Y él menciona muchas veces que él tiene unos cuantos héroes de la meditación y la contemplación. Tiene varios sets de héroes, pero los que menciona siempre, y los menciono porque son muy interesantes por los variopintos, uno es Charles de Foucault, otra es Simone Weil y otro es el Mahatma Gandhi. Los tres tenían algo en común, que no tenían nada en común, salvo tener conciencia. Y conciencia no es tener imágenes, representaciones o conceptos, tener conciencia. Ya vamos a ver qué significa tener conciencia. Tener conciencia es mucho más que tener pensamientos, que el cogito de Descartes. Tener conciencia. Obedecer a su conciencia. Conciencia se dice de dos maneras distintas. La conciencia, que es lo que está en el corazón, es el templo, ese es donde habita el Espíritu Santo. Tener conciencia y hacer caso, obedecer a su conciencia. Y tercero, y no menos importante, hacer de esa obediencia a su conciencia un estilo de vida. Eso hace que Charles de Foucault, Simone Weil y Mahatma Gandhi tengan una vida tan singular que solo se parece a sí mismo, no se parece a nadie. Y eso que ellos hacen es lo que nosotros todos estamos llamados a hacer. Todos nosotros estamos llamados a tener conciencia, la conciencia esa de que nos inhabita el espíritu. Hacerle caso a la conciencia y hacer un estilo de vida de eso. Como les digo, eso lo repetí varias veces en algunos de los 25 videos y audios de Pablo Dors. Él los cuenta, porque lo interesante de escucharlo muchas veces a un tipo así que tiene esta capacidad expositiva es que uno ve que pone siempre muchas veces los mismos ejemplos, y lo que es notable es que todos sus ejemplos son pertinentes, son apropiados. Bien, entonces, meditación y contemplación. Contemplación es concebir que dentro de nosotros habita la verdad. La verdad, no una verdad ni mi verdad, la verdad. Porque Jesús, el Cristo, para los cristianos, es camino, verdad y vida. La verdad. Los hombres podemos acceder a la verdad de quién soy si medito y si contemplo. Entonces, para esos ejercicios de meditación,
ejercicios de contemplación, ejercicios de concentración, tenemos que pasar, y vamos a intentar pasar en estos 2 años, capaz que nos lleva 3, no sabemos cuántos, yo lo pongo en sentido laxo y lato, porque el asunto es que no tenemos que hacerlo con prisa, lo tenemos que hacer con el mayor aquietamiento y silenciamiento posible, para que sea un ejercicio de esto. Bueno, la pregunta es si es conciencia como autopercepción. No. Yo les voy a mostrar 4 o 5 autores que yo estoy leyendo así, picoteando, y todos ellos hablan de la conciencia. Y todos ellos están con el puente del budismo y el cristianismo, y todos ellos son o han sido cristianos, y varios de ellos han sido o son sacerdotes. Conciencia es darse cuenta de que estoy presente aquí. Ser consciente es ser consciente de que así como Dios es todo en todos, yo soy todo en todos, yo también. Porque cuando he hablado de la unificación, me olvidó de decirle el título, que de ahora en más les voy a ir poniendo, ya se lo he puesto en la nueva versión del programa. Yo y Dios somos uno. Yo y Dios somos uno. Y esto para una mentalidad dualista y desdoblada como la que tenemos los cristianos en general, es una herejía. ¿Qué es eso de que Dios y yo somos uno? Lean a Chiara Lubich, lean a San Juan 17, lean a Meister Eckhart y dicen esas cosas. Por supuesto, por suerte a la Chiara Lubich no la mandó al Index. A Eckhart sí, lo mandó como hereje, porque decía esas cosas. Pero lo que está diciendo Eckhart es lo que dice Jesucristo, que todos seamos uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, dice Eckhart. Y digo Eckhart, y puedo decir para atrás el pseudo Dionisio, siglo IV después de Cristo, y puedo decir para atrás los padres del desierto, Evagrio Póntico, y otros que mencionaremos y que leeremos, aunque sea fragmentariamente. Porque que nos digan que yo y Dios, y aquí no vale lo del burro adelante para que no se espante, yo y Dios somos uno, es una cuestión fundamental de para qué hemos sido creados, para estar unidos con Dios. Y esa unión con Dios es fundamental. Entonces yo digo autopercepción, percepción de mí mismo. Pero esa te la van a suscribir todos los fenomenólogos del mundo, empezando por Husserl y siguiendo por Heidegger. Esa autopercepción. Porque no hay autopercepción. Si yo digo autopercepción, estoy diciendo autos es yo mismo. Percepción es percibirme a mí mismo. Dice Pablo Dors, hagan un ejercicio práctico. Vayan al baño y párense frente al espejo, si tienen el espejo en el baño o en otro lado, y mírense entre 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Fijen la mirada. ¿Qué van a experimentar? Y van a experimentar varias cosas. Pero van a terminar experimentando un rechazo de eso que ven. ¿Han hecho ustedes alguna vez la experiencia de pararse varios minutos a mirarse al espejo? A mis alumnos del secundario yo los mandaba a hacer ese ejercicio para que me contesten la pregunta ¿quién soy? Yo les decía, mañana vienen después de haberse mirado 5 minutos al espejo y me cuentan quién soy. Y yo les digo qué les voy a decir. Estás equivocado, eso no sos vos. ¿Quién soy? No se saca por esto de mirarme al espejo, pero es fundamental aprender a mirarse en el espejo. Porque aprender a mirarse en el espejo es ver otra dimensión para la meditación y la contemplación, que es la del rostro. Y no hay que confundirse los sabiondos de estos que han hecho filosofía con Levinas. No es ese rostro. Es mucho más importante
el rostro de Levinas. Dicho entre paréntesis, los que han sido alumnos míos de filosofía han escuchado a Rosenweig, a seguindo Rosenweig, a Levinas. Rosenweig y Levinas tienen una posición claramente crítica en contra de la mística y claramente a favor del rostro, la ética de la responsabilidad infinita por el rostro del otro, que tiene inscripto en su frente: no matarás, no asesinarás. Ese no es el rostro del que nos hablan los místicos, los contemplativos y los meditativos. O sea que es como algo previo, más íntimo al percibirse, y tiene que ver con eso que usted pregunta también, con cómo saber que estás vivo. Exactamente. ¿Es eso? Exactamente, porque les he dicho varias veces eso, la polaridad y la distinción entre inmanencia y trascendencia, entre inmediatez y mediación. La mediación es lo conceptual. Y si yo hago ciencia o hago filosofía hegeliana, el concepto es lo más importante que hay. Y concepto, sea que hago la lógica, la ontoteología hegeliana, o sea que haga el pensar heideggeriano, el concepto en alemán se dice begreifen, es concebir. Greif es agarrar. Comprender como agarrar. Y uno dice la palabra agarrar y no está pensando en que eso es una metáfora de garra, de un animal de garra. Si yo creo que puedo agarrarlo a Dios, estoy bastante equivocado respecto de qué es Dios. Yo no lo tengo que agarrar. Si Dios está en mí, hay que elegir, para ponerme en técnico filosófico, entre Kierkegaard y Hegel. Hay que huir del concepto, huir del agarrar, huir del comprender, huir del percibir, porque implica el desdoblamiento. Y tengo que volver a la unificación de la inmediatez. Si yo les pregunto, ¿ustedes saben si están vivos? Y lo saben absolutamente, salvo que quieran hacerse los chistosos, no me van a decir que no y que no. Sí saben absolutamente que están viviendo. Y sí lo saben absolutamente. Y es el único saber absoluto que pueden saber, no el de Hegel, no el de Heidegger. No es, si yo digo, puede venir un neurocientífico a mí y explicarme qué es lo que yo estoy sintiendo, no. ¿Puede venir un neurocientífico e impugnarme lo que yo estoy sintiendo? No. Ningún científico me puede impugnar ni explicar lo que yo estoy experimentando, porque lo experimento desde mi carne subjetiva. Y esa es la inmediatez. Y a esa inmediatez apunta y nos invitan los contemplativos y los místicos. Uno tiene que llegar, como llegan los padres y madres del desierto. Uno puede estar orando así, con esa especie de jaculatoria o mantra, y puede, no tiene. Nada aquí tiene. Puede inclinar la cabeza hacia el corazón. Porque el que aprende a meditar tiene que aprender a sentir el latido del corazón. La oración contemplativa es la oración del corazón, y en cristiano la oración de Jesús. Y esas oraciones son el único camino regio para poder llegar al centro de mí mismo. Y si no, yo estoy desquiciado. Y así vamos por el mundo desquiciados, dispersos, desconcentrados, sin saber quiénes somos ni para qué estamos aquí. Otra metáfora que usa Pablo Dors: yo tengo el pincho de una brújula en el centro y los rayos de la aguja que se mueven. Entonces, si el pincho está bien puesto en el centro, el dibujo que hace los rayos que se están moviendo son perfectos. Ahora, dice una palabra en español que yo le voy a escuchar alguna vez, pero es más complicado porque hay que saber español para entender eso, pero se supone que los españoles eso entienden. Dice, si yo lo tengo flotante y móvil al centro, si estoy sin centro fijo, me hace dibujos
deslavazados, caóticos, para que lo entendamos. O sea, o centrados o desquiciados. Esa es la cuestión. Entonces, aquí yo y Dios somos unos para pasar de la mística de la pasión a la pasión de la mística. Son jueguitos de palabras, eso no hace Pablo Dorsi, sino que lo hago yo, porque entre los autores que vamos a ver están, después de esto, que es el módulo introductorio, ejercicios de la sabiduría del desierto, los padres y madres del desierto. Y ahí vamos a ver la Filocalia. Y la Filocalia es una compilación de dichos y cuentos breves. Antes de que inventaran los microrelatos, ya los padres del desierto lo han inventado. Cuentos, algunos más breves, otros más largos, pero muchos son breves, que es filo, amor, calia, belleza. La belleza salvará el mundo, dice el amigo de Vanessa, Dostoyevsky. El camino de la meditación, el camino de la contemplación es suave, placentero, dulce, agradable, familiar. Estoy citando palabras más, palabras menos a Meister Eckhart, místico del siglo XIV. No es rigorismo de andarse flagelando y todas esas cosas. Cuando uno medita, tiene que ser algo que por supuesto que es arduo, que no es sencillo, pero sí es factible, pero hay que poner toda la voluntad de uno para querer hacer eso. Querer regalarse a uno mismo tiempo, con mucha gracia, porque la gracia que tiene un tipo como Pablo Dors es que no solo da conceptos, sino que da ejemplos que son muy vivenciales, anécdotas personales. Y Pablo Dors es nieto de un gran ensayista, crítico de arte, filósofo extraordinario, que se llama Eugenio Dors. El padre era médico y artista. La madre era artista también. Y él es mandado a estudiar un año en Estados Unidos y después lo hace pasear por todos lados con una formación germánica. Termina en Viena con un gran fraile, un tipo que es uno de los mentores de él, que se llama Selman, y hace una teopoética, una teología poética, como tesis doctoral, y hace todo ese currículum, estudia teología, filosofía, y el tipo cuando dice hace 15 años, con 40 años, él ahora tiene 55, 56, hace 15, 16 años, yo empiezo con un proceso de a caerme del caballo, de aprender que siendo cristianísimo y siendo formado como cristiano, etcétera, no rezaba. Entonces empieza la experiencia de 6 años del budismo zen. El budismo zen es una de las variantes que empalma más y mejor con el cristianismo. Y hay una larga y rica tradición de los misioneros, jesuitas muchos de ellos, otros no, cristianos, que van a evangelizar, ya desde el Renacimiento van a evangelizar, desde el siglo XVI, después de Marco Polo, van a evangelizar a Japón, China, Filipinas, etc. Y ellos, siguiendo la estrategia evangelizadora de San Pablo, que dice hay que hacerse rápido con el rápido y lento con el lento, aprenden la lengua, aprenden la cultura, aprenden la religión. Vean la película penúltima de Scorsese, se llama Silencio, que es el testimonio de unos evangelizadores jesuitas que son obligados a convertirse existencialmente a la religión del lugar de Japón, y ellos tienen como constricción y obligación que le mandan pisotear la imagen de Cristo y apostasiar de su fe en Cristo. Bueno, esa reflexión está a partir de una novela de que ha hecho un japonés, y eso es muy buena para mostrar los silencios que significan muchas cosas muy distintas. Hay silencios que pueden ser silencios lúgubres, ominosos, la complicidad del silencio en las dictaduras o en los campos de concentración, y están los silencios de la meditación y de la contemplación.
Lo veremos eso después. Por eso, llegar a esos 3 ejercicios de la expansión contemplativa, del silenciamiento y el aquietamiento. Todo eso puestos al servicio de una aventura. Aventura es una palabra hermosa. Es parecida a la palabra adviento. Cuando uno se lanza a la aventura, bueno, puede ser un temerario descocado, pero puede ser la aventura de abismarse a tierra incógnita. Y eso es el modelo de todos aquellos que han hecho lo mismo que tuvo que hacer Abraham cuando recibe de Dios el mandato que salga de la casa de su padre. Salir de la casa de su padre, salir de su patria. ¡Qué desgarro! Que le digan eso a Platón o a Sócrates. El ostracismo, el morir fuera de la patria, o que le digan a Antígona, y lo que le pasó a su hermanito, que lo quería enterrar dentro de los límites. O sea, el desarraigo, el éxodo, es el símbolo de la existencia de quien tiene que vivir saliendo del desierto. Hoy le mando un chiste de Moldavsky, un judío divertidísimo argentino, que dice, 40 años en el desierto, imagínense, ¿cuánto aguantarían ustedes sin tener propiedades horizontales para vender ni nada de eso? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Eso significa un pueblo en éxodo, una existencia en éxodo y exilio. Y esa es la existencia, dice Rosenzweig. La existencia de todo hombre o es del arraigo, y eso sabían mucho los Heidegger y los nazis, que decían sangre y suelo, el arraigo, o es el desarraigo. No nos vayamos a Heidegger y a Hitler. ¿Qué pasa en el Tabor? ¿Qué pasa con la transfiguración? También Pablito Dors hace una interpretación mística. Interpretar en clave mística el Evangelio. Y cuando ve lo del Tabor dice, y estaba, qué bien que se está aquí. Si vos decís que está bien, estás equivocado. Eso es lo que le está diciendo Jesús. No hay que poner la tiendita. Hay que estar dispuestos a salir siempre. Bien, eso implica ser peregrinos, estar existiendo en un itinerario hacia el centro de sí mismo. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia el centro de mí mismo. En algunas de las cosas de los sufíes y de los islámicos que les he mandado, hay uno muy cortito de una mujercita, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que evoca una reflexión sapiencial islámica que dice, todo camino empieza por un solo paso, salir de sí mismo. Nosotros estamos tan apoltronados en nosotros mismos que estamos idolatrando nuestro pérfido y pútrido yo, nuestro yo con minúscula. Si no salimos de nosotros mismos, de ese yo, no podemos llegar a ese yo profundo, que es la conciencia. Y esa conciencia en la que yo y Dios somos uno, es el yo de la conciencia. Tengo que llegar a esa conciencia que es conciencia cósmica y que es la conciencia en que ser todo, en todos también. Lo estoy diciendo muy bruscamente, ustedes pataleen y vemos si podemos arreglar un poco las deshilaches estos. El penúltimo punto es mística y religión. Dice Rosenzweig, cuando Dios creó el mundo, no creó la religión. Hay tantas cosas tan poco cristianas que hacemos en nombre de Cristo. Dice Eckhart, Dios, libérame de Dios. Una cosa son las imaginaciones, representaciones y pensamientos que tenemos sobre Dios. Nada de eso es Dios. Entonces tenemos que liberarnos de Dios. Liberarnos de todas las idolatrías conceptuales, representacionales, perceptuales,
y póngale todas las palabras esas muy sesudas, sabiondas y filosóficas que le quieren poner. Nosotros tenemos que llegar a un grado de conciencia en el que me funda yo con ese Dios. Eckhart dice, el ojo con que Dios me ve y el ojo con que yo le veo son uno y el mismo ojo. Esa concepción de la unificación está en Santa Teresa, está en San Juan de la Cruz, está en San Ignacio de Loyola. Estoy mencionando los místicos castellanos católicos del siglo XVI, que beben del señor Eckhart, que es mística renana, Eckhart Suso Taulero, que es del siglo XIV, que a su vez bebe del pseudo Dionisio Areopagita, que a su vez beben de los padres y madres del desierto. O sea, la unificación es un imperativo existencial para la meditación y la contemplación. Habla fuerte para que se te escuche. Buenas tardes, primero a todos, un gusto verlos de nuevo. Gracias, Iván. Y mi pregunta, bueno, más que pregunta, quisiera que me lo aclare porque observo que en el programa está detallado de manera muy clara. Finalmente, cuando llega Chesterton, se hace a cristocéntrico, a pesar de esta vía unificativa que usted plantea ahora. Pero me parece que hay una diferencia que habría que aclarar. Cuando vimos Santa Teresa, hay una búsqueda de Cristo dentro de ella, o sea, es cristocéntrica, por antonomasia. Por ahí pensar en esta conciencia que se aúna en Dios, en una especie de unidad, no sé, me parece que no es acorde a esa visión mística cristocéntrica. No sé si me estoy explicando bien. Te estás explicando, y te voy a decir así con poca dulzura, son profundamente cristocéntricos. Profundamente cristocéntricos. Vos no veas la palabrita cristocentrismo ahí. Eckhart, a quien veremos con mucho detalle, habla de la natividad, del nacimiento, es el nacimiento de Dios en el alma mía. Es el nacimiento de Cristo en mi alma. Porque dice Pablo Dors, que también conoce y cita a Eckhart y cita a todos ellos. Y yo puedo empezar aquí esta meditación y contemplación, digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya viene el cura con ese versito. Bueno, les cambio las palabras. En el nombre de la fuente, del camino y de la energía. He dicho lo mismo. Bueno, eso sí lo acepto, porque todos buscamos la fuente, todos buscamos el camino y todos buscamos la energía. Que tenga o no tenga el nombre de Cristo es otra historia. Y vamos a ver que sale por todos lados el nombre de Cristo en la mística cristiana. Es hiper recontra cristocéntrica y Santa Teresa le besa los pies a Meister Eckhart. Y San Juan de la Cruz le besa más los pies a Eckhart. Y hay que seguir besando los pies a Eckhart. Y Eckhart no quiere que le besen los pies a él, sino a Cristo. Porque es Cristo el camino, la verdad y la vida. Entonces, me parecía interesante y necesario remarcarlo porque estos despertares espirituales, usted los busca en YouTube y hay de toda clase. Sí, ya sé. Bueno, ya soy la tercera de esta mesa, de gente súper querida por mí. Y voy a mencionar, sin poner los nombres, a dos cristianas de distintas denominación que, casualidad, no hay casualidad, han usado la misma metáfora. Apenas termina la sesión del miércoles pasado, una benemérita y santa cristiana aquí presente me dice, Lalo, creía que te ibas a meter en terrenos pantanosos. Y después, al día siguiente, otra super cristiana de otra denominación me dice, profe, eso es muy New Age, y me manda una homilía que yo ya la había leído de un tipo que decía recontra maestro Zen, diciéndome que el Zen, el yoga, el maestro de yoga, el yoga no es cristiano, y me manda todo un montón de basura sobre el yoga. Y me usa la misma metáfora, están entrando en terreno pantanoso. Y yo digo, aprovechemos la metáfora. ¿Qué significa entrar en terreno pantanoso?
doy la palabra para lo que quieran hablar, porque es lo mismo que me estás diciendo vos. Sí, pero fuerte, porque si no tengo que repetir yo para que se oiga. Me parece que, a ver, para estaba pensando en las relaciones. Me parece que justamente que lo he visto en otro grupo, con otra gente, con esposa, católica, practicante, la dificultad que tienen los católicos en dejar la idea, es decir, la palabra, por ejemplo, ¿no? Y aferrarse a esa palabra, a esa imagen, de tal forma que se posicionan desde un lugar y toda esa mirada que tiene y esa experiencia está ya totalmente restringida con respecto a lo que es toda la realidad. Porque, por ejemplo, maestro Eckhart, en un momento dado, ya cuando habla de la nada, Pero acortarlo porque ya vamos a hablar mucho de acortarlo porque además tengo uno de Catamarca, un colombiano de Catamarca que me está haciendo una pregunta. Está bien lo que estás diciendo, pero lo vamos a ampliar muchísimo. Juan Pablo Alzate, que es un colombiano que vive en Catamarca, dice, ¿tiene lugar la unificación en la tensión entre centramiento y descentramiento? ¿Cómo entender y situar las sensaciones, ese punto donde la locura y la cordura abren un caminar en vía de unidad? Esa es la pregunta. Interesante. Paul Evdokimov, un ruso ortodoxo muy bueno, tiene un librito que se llama El amor loco de Dios. Y no nos vayamos a Paul Evdokimov, nos vamos al Quijote. ¿Qué pasa con la locura y la cordura con el Quijote? A veces lo que pasamos, entre comillas, por cuerdos, somos los locos y el loco es más cuerdo. Pero la clave no está en la locura y la cordura, que esos son variantes del centramiento y el descentramiento. El que está descentrado, ese está loco. Yo le paso un libro a Ana María de un genial psiquiatra alemán que se llama Manfred Lütz. Y uno de los libros se llama ¿Estamos todos locos? Y es un psiquiatra que tiene un gran sentido del humor. Y entonces el tipo está diciendo, estamos mandando a terapia a los que no tienen que ir a terapia y no los mandamos a los que tienen que ir a terapia. Y eso no hace falta que lo diga un alemán que tiene mucho prestigio. Lo dice también ese gran polígrafo, escritor múltiple y variopinto que es Leonardo Castellani. Leonardo Castellani tiene un gran conocimiento de teología, de filosofía, de psiquiatría, de psicoanálisis, tiene un libro sobre Freud. Y en uno de sus libros está diciendo, el problema es que nosotros estamos confundiendo el confesionario con el diván. Y algunos que tienen que ir al diván los mandamos al confesionario, y algunos que tienen que ir al confesionario los mandamos al diván. El descentramiento y el centramiento no es una cuestión que si vos tenés vocación para concentrarte, concentrate, y si no, descentrate nomás. No. La salud y la cordura es estar loco por Dios, estar loco por Cristo en este caso. Yo voy a recoger después lo que dice Gustavo cuando veamos extensa e intensamente Meister Eckhart. Pero la cuestión es, no hay que salirse de esta cuestión del centramiento y el descentramiento. Esa es la clave. Es difícil, pero sencillo meditar. Hagan el ejercicio. Pongan a las 7 de la mañana o a las 6:30 o a la hora que se quieran despertar un almohadoncito, hagan la flor de loto y hagan una meditación de quedar en silencio y en quietud durante media hora.
y se le va a cruzar, dice este benemérito santo varón, que va a venir ahora a Córdoba, ahí quizás vayamos a verlo con Ana María, porque da charlas abiertas y talleres de meditación. Pablo II dice, claro, y vienen los que empiezan después de esos talleres de meditación y me vienen a decir, pero yo ya he intentado 3 días, hace que estoy intentando meditar y me distraigo. Es claro, las primeras veces, y no solo las primeras veces, que uno se pone a meditar, al mismo tiempo que está meditando, y yo puedo dar testimonio de que me pasa a mí eso, dice él, cito la experiencia de él, que es un gran meditador, y pienso la tortilla de papa que voy a comer esta noche, o que tengo que ir a sacar a pasear el perro, o que tengo que ir a llamar al fontanero porque tengo una pérdida. Eso si no tiene una mosca volando porque está muy viejo. No solo la mosca, que te empiece a picar la nariz y que no te tengas que mover. Pero es que es así. Entonces, la capacidad de concentración, cuentito, breve, del desierto. Llega un tipo y le dice a uno que está meditando ahí, ¿quién sos vos? Y el tipo no le contestaba porque estaba concentrado. Si no me decís quién sos vos, te mato. Y no le decía porque estaba concentrado. Y le cortó la cabeza. La concentración es eso. La concentración es que no importa cuáles sean, y que vengan degollando, dicho literalmente, cuáles sean las distracciones de mi mente, de mi carne, que me van a acosar. Pero eso significa concentrarse, concentrarse, concentrarse. El tema de la disciplina, de ser discípulo, de elegir un maestro y de ser perseverante. Entonces, ya me canso al tercer día, ya no hago más. Todos los días. Y después, si pueden, media hora a la mañana, media hora a la noche. Él hace media hora a la mañana y 1 hora a la noche. ¿Usted lo define como un ejercicio espiritual, afectivo, intelectivo no es? No, intelectivo es lo que menos es. Pero ya vamos a llegar, porque vamos a llegar a eso de que el silencio es el silencio del cuerpo. La quietud es el silencio del cuerpo. Pero también el silencio de la mente. Y uno no lo saca soplando y haciendo botella. No es soplar y hacer botella. Es trabajar sobre uno mismo y trabajar y trabajar y trabajar y repetir y tratar de concentrarse. Pablo Dors dice, no es una técnica la meditación, es un arte. Es el arte de meditar. Y dice cosas que son, ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros? Es que inspirar y expirar es recibir y dar. Y como estamos tan desquiciados y desconcentrados, incluso y en primer lugar los cristianos, creemos que amar es dar y no sabemos recibir. Yo que soy un capellán del hospital público Ramón y Cajal y que atiendo a los moribundos, sé que una de las cosas que más le cuesta a un enfermo terminal es dejarse ayudar. Porque dejarse ayudar es durísimo, pero dejarse amar es durísimo. Creemos que amar es amar y dar amor, y dejarse amar es tan necesario como inspirar y expirar. Si yo solo soy inspiración, estoy desquiciado. Si solo soy expiración, estoy expirado. Estoy desquiciado, estoy desconcentrado. Entonces, dar y recibir, esa es la ley. Amor es dar y recibir. Ese es el misterio del ser. Chica, vos llegas tarde, me incordiás, y ahora soy yogi, soy zen, y te digo, qué dulce lo que me está diciendo. Tenés razón, no decía eso. ¿Y qué? Me nefrega. No, pero yo ya le encontré la coherencia. Estaba lindo ese último que ha dicho. ¿Puede? No, pero si después viene esta chica, esta es la mona sorda que arruina el concierto. Claro. Bien,
Dar y recibir son sístole y diástole, inspiración y expiración. Y todo es cielo y tierra. Yo no puedo creer solo cielo, ni puedo creer solo tierra. Tengo que creer cielo y tierra. Entonces, no es solo contemplación. Hay largos sermones y sesudos sermones y espiritualísimos sermones de Meister Eckhart a las beguinas. Las beguinas eran unas feministas, luchadoras, impresionantes. Y este era el asesor espiritual de las beguinas. Y esas beguinas les predicaba en alemán. Imagínense cuando los finos, delicados y académicos, y él era un super top de la Academia de París, les hablaba en alemán antes que Lutero. En alemán les predicaba. Tiene las prédicas latinas y las prédicas alemanas. Y el tipo a las beguinas le estaba dando ánimo para que las beguinas sigan haciendo las revoluciones que estaban haciendo. Y por eso lo mandan ahí al Index, a este tipo. Entonces, cuando le está predicando a las mujeres, otra gran distinción, que la Biblia es para los curas, y no es para los laicos, y no es para las mujeres. Entonces, este tipo está haciendo una cosa tan maravillosa que van a florecer místicas, medievales, quemadas por herejes en esta huella. Entonces, esa cuestión, en amar está el ejercicio del vivir. Y solo puedo amar si sé recibir. Acogida, palabra muy levinasiana. La mujer es acogida. Cantar de los cantares. Nosotros todos, varones y mujeres, somos la esposa. El esposo es Cristo. Entonces la esposa es la que acoge. La mujer funda el hogar. El hombre puede construir casa, dice el señor Levinas, pero el hogar es de la acogida. ¿La acogida de quién? De ese huésped, que es el otro. Si ustedes se suben al Ciambón y les piden que los acojan como huéspedes, tienen por la regla de San Benito la obligación de acoger al extraño, sea ateo, sea agnóstico, sea revoltoso, sea lo que sea. Obligación. Siempre tan pertinente. ¿Te das cuenta? Me quiere sacar el napolitano que está en mí. ¿Te das cuenta? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ella me va a llevar al cielo, pero yo no voy a abandonar la tierra. Pede sin terra, sí de avisos. No. Pero tiene coherencia con lo que usted decía el año pasado. Porque esto de recibir... endulzó. Qué dulce esto que de es. recibir, no es por cómo lo está explicando, no se da amor para recibir, o sea, en busca de recibir, No. sino de recibir el amor en la pasividad. Igualmente, entre dar y recibir, seguimos estando en el amor. Esta chica es así, sístole y diástole. Te das con la nuca y después es celestial. Es celestial. Porque ha mencionado la palabra que yo no me menciono hasta ahora, que es pasividad. Que no es una palabra que inventó Levinas. Ser más pasivo que toda pasividad, dice Levinas. La pasividad es el carácter contemplativo. Y yo les estaba contando de las beguinas y de Eckhart. ¿Y qué pasaje del Evangelio habla de eso a las maravillas? Y Eckhart hace una interpretación que incluso los Pablo Dors no la conocen tan bien como la conoce otro que se llama Matthew Fox. Marta y María. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué es Marta y María? Y María eligió la mejor parte. Le hago la pregunta. No le hago porque es lo que hace de dejar de ser zen budista yo. Uno siempre se quiere mimetizar con María. La mejor parte, la otra se está deslomando para limpiarle la casa, los enseres. La interpretación de Eckhart sobre el pasaje tiene varias veces la interpretación de Marta y María, es que la contemplación, que es la mejor parte, Marta es más experta y tiene más años de ejercitación contemplativa que María. Entonces, Marta puede dedicarse a las cuestiones de la casa, a las cuestiones domésticas, porque ella ya tiene un nivel de madurez contemplativa que María no tiene.
Y dice Eckhart, María va a llegar a ser como vos, está diciendo Eckhart. O sea, no es contemplación como no acción y ajetreo de acción como no contemplación. Ahí sí, como bien dice el maestro Pablo Dors, es contemplación. Porque la contemplación es una acción también, pero es una acción que no me descentra, sino que me... Bien, hay 3 cosas que tengo que hacer para meditar, dice Dors. Entregar mi cuerpo, entregar mi tiempo y entregar mi mente. ¿Qué quiere decir entregar mi cuerpo? Entregar mi cuerpo es lo primero y lo prioritario. Porque los cristianos en particular tenemos una distorsión galopante que nos ha llevado esquizofrénicamente a despreciar uno de los 2 dogmas centrales que tiene el cristianismo, que es el verbo se hizo carne. Y habiéndonos mimetizado con el platonismo, con buenas y malas razones, hemos hecho el dualismo cuerpo y alma. Entonces, a la espiritualidad la hemos hecho platónica, por decirlo así, desencarnada, por decirlo así, y hemos olvidado el cuerpo. Y para no olvidar el cuerpo y hacer ejercicios de espiritualidad, yo tengo que primero bajar. Dice cosas hermosas, Dors. ¿Por qué bajar? Si yo voy, como hacen los médicos, al lado de la cama de un moribundo y lo miro desde arriba, y él está abajo, tiene 2 hándicaps el tipo. Uno está enfermo y otro está abajo. Yo tengo que bajarme y ponerme a la altura de él. ¿Por qué? Porque si yo no bajo al nivel de tierra, como tengo que meditar, porque lo bajo es lo más universal que hay. Si yo no bajo, entonces pierdo al otro y pierdo la verdad del otro. Entonces, bajar es lo primero. Segundo, es la quietud. La quietud es el silencio del cuerpo. Y para aquietarse, practíquenlo. Hagan el deber hasta el lunes. Hagan ejercicios de meditación y de aquietamiento todas las mañanitas, 20 minutos. Silencien su cuerpo. Y silencien su mente. Traten. No es sencillo, pero es importante, porque cualquier otra cosa que no sea eso, los desquicia y los descentra. Y los mantiene en el descentramiento, en el desquicio en el que vivimos. Nos movemos apresurados y somos desquiciados. ¿Qué me permite la quietud? Ser señor de mí mismo, el autodominio. Y si yo no soy señor de mí mismo, no soy libre. Estoy preso, prisionero de mis premuras, de mis apresuramientos, la prisa, la velocidad, perder el tren de la inteligencia artificial, de la ingeniería genética, de todos tus buenos hocus pocus esos. Somos tarados, y estoy diciéndolo con eufemismo, más que tarados, somos desquiciados. Somos esclavos de nuestras prisas. Somos esclavos de nuestras movilidades. Parece que, lo digo yo que soy un ansioso hiperkinético, y les digo que a mí, no digo que me esté curando, que recién empezó hace 4 días, no, tengo que pasar 6 años como Pablo Dors. Así que... Al desierto, profesor. Podría no ser una experiencia, ¿no? Yo he estado pensando que como grupo, no sé. Bueno, está bien, pero ya sé lo que voy a decir, pero te voy a contestar con Pablo Dors. Dice, yo he estado 2 años escribiendo una biografía sobre el señor Charles de Foucault, Carlos de Foucault, que es el amigo del desierto, que es el olvidarse de sí, y después he ido al desierto.
hacer la experiencia del desierto por la meditación para después ir al desierto físico y no ir al desierto físico para hacer la experiencia de la meditación. O sea, no chamullé que te cuesta 40.000 mangos el pasaje para irte a Argelia. No, hacer el desierto en una... Pero lo tenés en tu cuarto, lo tenés en tu cuarto. Lo tenés en tu cuarto, en el metro cuadrado que vos elijas en tu cuarto. No hace falta que te vaya al gym a hacer fit y todas esas cosas. Bien. Pero vuelvo al autodominio. Solo así somos libres. Y si somos libres, podemos amar. O sea, si no nos aquietamos, no somos dueños de nosotros mismos. Si no somos dueños de nosotros mismos, no somos libres. Y si no somos libres, no podemos amar. No, para un segundito. No podemos amarnos a nosotros mismos. Y si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Porque solo quien se ama a sí mismo puede amar a los demás. Y solo quien sabe recibir amor, y el primer amor que uno recibe es el de Dios, puede amarse a sí y amar a los demás. Y nosotros leemos como tuerto, amar al prójimo como a ti mismo. Ah, no, a ti mismo no, es un narcisismo. No, hay que amarse a sí mismo también. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Fuerte. Quiero entender un poco esto del poder amar, ¿no? Hasta aquí a mí me vienen mucho esas cosas de ensimismarse y de trascendencia, quizás, pero no encuentro lugar para el otro. Y eso me hace acordar a otro video que usted ha mandado sobre Durán, la señora Yolanda Durán, donde decía que ella, a partir de esta experiencia que había tenido de despertar, había perdido interés porque no encontraba el sentido de apoyar ninguna causa humanitaria, ni fijarse en cuál era la necesidad del prójimo, algo así. Entonces, es como que ahí, y termina siendo fluido porque es como que es buscar la paz interior y ya. Bueno, te contesto eso. ¿Qué entiende por amar al prójimo, amigo o dos? Bueno, esa es otra cuestión. Son dos cosas distintas. ¿Puedo decir una cosita? Corto Cortita. y alto. Corto y alto. La experiencia de la interioridad de uno mismo ya es un acto de amor y eso se percute en el universo. ¿Sí? O sea, todo es acción. Aunque vos estés con tu cuerpo quieto, meditando, contemplando, etcétera, etcétera, es una acción. Y eso queda en el universo, el registro. Bueno, Y ya es... contesto las dos cosas. O comento el comentario y contesto la pregunta. Cuando yo pongo ejercicio de mística cristiana, una palabra que no aparece aquí, pero aparece más adelante, es en este primer párrafo, porque yo le he puesto, ¿qué le he puesto yo? Ejercicio de mística cristiana, amor divino del hombre y pasión humana de Dios. Es la pasión amorosa del hombre a Dios, que sí o sí implica amar al prójimo. Si yo no amo al otro a quien veo, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo. Entonces no diga Padre, Padre, si vos no estás, Mateo 25 y compañía. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Todo lo cristiano implica eso, el cristocentrismo es el amor. La fe y la esperanza van a pasar y el amor queda. Y eso es el título. Y este es el primer punto, que es lo que estamos viendo ahora. Y dice aquí, cuando dice, al camino del corazón por el camino del corazón. Esa es la interioridad. La palabra corazón es la clave. No tiene la palabra razón, el lenguaje bíblico. Tiene la palabra corazón. Y el corazón no como el músculo que bombea.
El corazón es el centro, la interioridad. Y el concentrar y el itinerario, el peregrinaje hacia el interior es el camino del corazón de cada uno de nosotros como al corazón. Cuando, perdón la autorreferencia de nuevo, cuando yo hacía la tesis doctoral, siempre me gustó, sí, napolitanamente andar escandalizando a la gente. Y a mí me daba mucha bronca el purismo que tenían los alemanes en su filosofía, la crítica de la razón pura, todos esos purismos. Y entonces yo hice una hermenéutica del pensar impuro. Metafísica como metahistoria, hermenéutica del pensar impuro. Entonces, el tipo sobre el que yo hacía la tesis, con quien tuve la fortuna de dialogar, me escribe un prólogo a la tesis y me dice, lo que es cierto, que él me trató de persuadir que yo no ponga del pensar impuro. Porque los alemanes, que sabían mucho más alemán que yo, obviamente, tienen claramente asociado, semánticamente, la pureza o impureza con lo sexual. Entonces, cuando creían que yo estaba hablando de una cosa tan soez como el sexo, porque ellos tenían introyectado la sexopatía por su lenguaje y su platonismo, entonces me trataban de persuadir. Pero yo, que era un sudaca tucumano y que tenía maltrecho, pero ya intuiciones profundas que la antropología bíblica no era dualista, entonces yo pongo citas de la Biblia en las que hablo del corazón de piedra y del corazón de carne. Y de eso habla Eckhart, de eso hablan todos, no estaba inventando nada yo, porque yo digo, hay que transformar el corazón de piedra, dice la Biblia, yo lo pongo como epígrafe, para tener un corazón de carne. Y eso es el camino del corazón es una espiritualidad de los amores evangélicos. ¿Cómo no van a entrar los otros? Si tenemos 2 mandamientos, no es para que tengamos 625 preceptos, tenemos 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Amar es el imperativo, sí. Sí. Yo voy a reformular la pregunta. ¿La de quién? Sí. Ah. Es decir, yo estoy enteramente de acuerdo con tu posición, Lalo. Pero es la posición de Pablo Dors, porque en realidad... Léelo a Pablo Dors o escúchalo. No. Martínez Lozano me parece que es más de esta línea. Pero como que Pablo Dors es más por otra línea, ¿no? No. Te digo lo que yo pienso en absoluto. Te cuento quién es Martínez Lozano. Martínez Lozano era cura. Ya dejó de ser cura. Tiene un libro mucho más gordo que esto que se llama Interpretación del Evangelio de San Juan. Crisis, crecimiento y despertar. Claves y recursos para crecer en conciencia. ¿Dónde están las raíces? Una pedagogía de la experiencia de oración. Y se mueve porque es un terapeuta, un psicólogo, un teólogo y un filósofo, pero se mueve en el marco de una psicología transpersonal. Y todos ellos, Pablo Dors incluido, cuando dicen que hay que apartarse del yo pequeño, hay que abandonar nuestro ser personal. Nosotros tenemos un personaje. Y ese personaje nos impide que lleguemos a hacer esa meditación y contemplación, y esa orientación contemplativa. Los dos están en una posición muy parecida. Este es otro, un jesuita, Javier Meloni, Voces de la Mística. Entonces pasa de Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, todos, tiene como 20 místicos de todas las épocas. Y todos ellos te están diciendo esto. Palabras más, palabras menos. Y todos ellos, por ejemplo, yo le paso a Ángel, que es uno de los militantes del diálogo interreligioso, una charla preciosa sobre el diálogo interreligioso de Meloni. Para mí el que más claro expone es primero Pablo Dors y segundo Martínez Lozano, pero los dos, uno siendo cura y uno siendo ex cura,
están en la meditación y la contemplación en la misma posición. En la misma posición. Y pueden despojarse con facilidad de las cuestiones. Hay montones que vamos a ir viendo. Henry Neven es el hijo pródigo, y este es un tipo que estaba en Norteamérica y que ha hecho sabiduría del desierto. Otro que se llama, en la escuela de los grandes orantes, un belga que se llama David Stein-Rast, la gratitud, corazón de la plegaria. Otro que es un cardenal, Robert Sara, la fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido. Hay montones de cosas y, como dice ese otro místico que aparece en el libro de Meloni, que se llama Teilhard de Chardin, todo lo que va hacia lo alto converge. Pero no puedo ir hacia lo alto saliendo, despojándome de las raíces. Entonces sí tengo que volar como las águilas, pero tengo que tener raíces y alas para la contemplación, para la meditación. Bien, por eso teología mística es lo último que vamos a ver en la unidad esta. Este es de este otro. Este otro se llama William Johnston. Se llama El ojo interior del amor. Y otro que se llama Teología mística, la ciencia del amor. Cada uno da una riqueza particular. Y cada uno tiene un background y una tradición intelectual, espiritual diferente. Y bendito sea Dios. Bendita la diferencia. ¿Por qué vamos a seguir todo una sola tradición? Sí o sí tenemos que seguir una tradición, pero podemos venir de tradiciones diferentes. Y yo no tengo que impugnar la tradición sufí o islámica de otra orientación, o cristiana adventista o cristiana católica, católica de una orientación o de otra. Tengo que seguir una tradición. Sí, diga. Perdón. Diga. La inculturación de lo que tú estás hablando, ¿no? De las diferentes culturas. Sí. Que puede haber diferentes prácticas, pero todo tiene a Dios, a absoluto, Cristo. Joder. Es un término muy... Sí. Medio. El término ese, inculturación. E inculturación. Simposio, años 70, San Miguel, Argentina. La inculturación del evangelio y la evangelización de la cultura. Exacto. 1994, todos sean uno. El diálogo intercultural, el fruto de la cultura. Pablo VI, nuestro objetivo es reencontrar juntos la plena unidad en la legítima diversidad, en la diversidad de las culturas. Porque en la diversidad de las culturas es donde aparecen las riquezas. No tengo por qué practicar el imperialismo del arbolito de Navidad. ¿Ustedes se ríen? Yo estaba en el año 1981 becado en Alemania y recibo una revista que se llama En Diálogo, in Gespräch. Y ponen en la tapa, en arbolito de Navidad, dice Weihnachtsbaum Imperialismus, el imperialismo del arbolito de Navidad. ¿Qué miércoles tenemos que hacer nosotros aquí en el noroeste del carnavalito, con los arbolitos de Navidad, los turrones, esa cosa para comer en invierno que pela, y nosotros estamos comprándole ahí desde la Coca-Cola hasta Arcor y todo, cipallo o extranjerizante, todas esas costumbres culturales que no son nuestras. En vez de estar con el misa chico ahí de los jujeños denostados por la inteligencia periodística argentina, es que la cultura es una expresión fundamental en la que el evangelio tiene que permear. Y si no permea en la cultura local, como hicieron los jesuitas en las misiones guaraníes, como hicieron los franciscanos, tus amigos aquí, si no permean en eso, como hizo Francisco Solano, pero hay que pataconearse desde Perú hasta Buenos Aires, pasando por Tucumán, Paraguay, la Mesopotamia, evangelizando. Y los jesuitas estudian el guaraní para verter en guaraní el dogma de la encarnación, el dogma de la Virgen María, y vean las imaginerías que hay, no solo en el noroeste, que no son solo, como podría darnos cátedra horas, la Viche, no son solo las que vienen de España.
está el barroco de Indias. Cómo aquí se traducen las formas artísticas con los colores locales, los calores locales. Entonces, ese mestizaje es fundamental, y todo eso en aras de la evangelización. En el nombre de Cristo, que es uno. A ver. Bueno. Jesús mismo, antes de su pasión, rogó para que todos sean uno. Juan 17, 21. Los fieles son uno porque en el Espíritu están en la comunión del Hijo y en Él en su comunión con el Padre. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. Así, la Iglesia Católica, la comunión de los cristianos, no es más que la manifestación en ellos de la gracia por medio de los cual Dios la hace partícipe de su propia comunión. Creer en Cristo significa querer la unidad para que sean uno. Y esa unidad no es una unidad católica. O es católica en el sentido literal del término, que es universal. Todos estamos llamados a ser uno, uno con todos. Y esa unión con todos significa que nosotros estamos permeando la verdad del Evangelio en esa comunión del amor con todas las culturas. Ahora no lo voy a encontrar el pasaje, pero bueno, créanme, ya lo voy a encontrar después. Respecto a eso, profe, es muy lindo el testimonio que da Pablo Dors hablando de Charles de Foucault, cuando habla del fracaso de él, ¿no? Con respecto a esto de la enculturación, de que no convierte a nadie. Y yo me preguntaba si esta idea de usted siempre con algo nuevo me sorprende, pero si esta forma de vivir la espiritualidad es una nueva forma de evangelizar, ya no desde la discursividad, esa... Por supuesto que sí lo es. Uno de los biógrafos de Charles de Foucault dice, y repite Pablo Dors, que Charles de Foucault tuvo el privilegio de no convertir a nadie, y su vida es porque Dios lo mandó para que no convierta a nadie, lo mandó a convertir y le permitió no convertir a nadie. De los 3 héroes que él menciona, ni la Simone Weil convirtió a nadie. Simone Weil discutía con Trotsky de igual a igual y le ganaba las discusiones, y le decían la Virgen Roja. Se va a una fábrica y escribe La condición obrera, y la tipa, por supuesto, no ha tenido ningún éxito. Después se pone a pelear en la resistencia apoyándolo a De Gaulle y muere de inanición ahí en Londres. Y esa tipa tampoco convirtió a nadie. O sea, 2 fracasadores y un gran éxito, Mahatma Gandhi, y los 3 están en lo mismo. Dios es el único que da y que quita. Y nosotros somos y nos aceptamos como instrumentos de Dios. Hay una oración que más adelante vamos a rezarla, que es la de Charles de Foucault, la oración del abandono. Hay que ponerse en las manos de Dios, no en las manos de nosotros. Si nos ponemos en las manos de nosotros, ya sabemos cómo salimos de Frankenstein. El tema es ese. Bueno, si conseguimos que alguien pueda desprenderse de la esclavitud del celular y estar en silencio, ya es una gran... Es un ejemplo que pone al troche y moche el pobre Pablo Dors. Dice, fíjense ustedes, tan poco nos podemos desapegar de ese ruido que venimos a un taller de meditación y no se pueden despegar del celular. Vienen a un taller de meditación durante 48 horas, se pueden despegar del marido, de los hijos, pero no del celular. Y le viene un síndrome de abstinencia porque no le han entrado los mensajes. Es terrible. El celular es el síndrome, conjunto de síntomas de la quebradura radical de la existencia nuestra. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Bien. No sé qué hora es. ¿Ah? Entonces suspendemos. ¿A las 9? No, porque hemos empezado. Vamos a tratar de hacerlo más corto. Bueno, te quedas aquí peleando conmigo. ¿Qué querés hacer? ¿Una pregunta como para que te grabe? No, quería hacer un comentario de lo que usted dijo hace rato en relación a lo que acá la compañera hablaba. De cuando yo estaba pensando eso y usted habló de la experiencia esa